La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. ¿En quién podemos confiar más los salvadoreños? En una aseguradora para comprar un seguro que me va a cubrir, me va a pagar mis daños, que en un fondo que esté manejado por el Estado bajo un reparto, diríamos, de utilidades destinadas, en este caso, tal vez no de utilidades, de un pago que va destinado al ministerio, otro para una campaña de prevención y la otra para carreteras de señalización, por ejemplo. Bueno, en primer lugar yo quiero decir, frente a esa pregunta, Ernesto, ¿qué es lo que se ha tratado de desvirtuar? Se ha tratado de desvirtuar de que el Estado no puede ser capaz de proteger a las víctimas de accidentes de tránsito. Porque aquí no se trata para dónde va el dinero, sino que se trata en primer lugar de que este es un fondo para proteger a las víctimas de accidentes de tránsito. Porque en primer lugar el fin, dijéramos, fundamental del fondo es proteger a las víctimas. Claro, pero no solo protegerlas, sino que evitar que hayan víctimas, porque ese es el sentido que debemos de tener. ¿Cómo evitar, cómo evitar que hayan muertos y hayan lesionados en accidentes de tránsito? Me parece interesante. Entonces, esa es la visión. Ahora, el fondo al final, como decías, las utilidades, ¿para dónde van? Uno es que puede ir a las cuentas de las aseguradoras. Y otro es que puede ir a este fondo que se pueda reinvertir esas utilidades, y esa es la parte, aparte de cubrir a las víctimas, hay una parte que va a sobrar. Llega primero en la policía y llegan las ambulancias. Y esas ambulancias lo que hacen es que auxilian y llevan a la unidad de salud más cercana a la víctima. O sea, es el Estado quien atiende a las víctimas de accidentes de tránsito. Por eso es que le cuesta al Estado alrededor de 7 millones al año atender a las víctimas. De los transportes de la policía. Bueno, realmente es que hay muchas cosas más, pero ¿quién la atiende? La atiende el Estado, la atiende las ambulancias, del Seguro Social, de los hospitales. ¿Y por eso el Estado debe de manejar este fondo? Ah, claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Si es una aseguradora, quien va a seguir manejando va a ser el mismo Estado. No es cierto que ellos van a tener hospitales y van a tener... ¿La aseguradora le puede pagar al Estado? Ah, no, pues sí, pero también aquí se le va a pagar al Estado. Si aquí precisamente la mayoría del fondo, o una buena parte del fondo, va para el Ministerio de Salud. Qué buen punto que ya estamos llegando al cerco, diríamos, al cerco, la frontera donde vamos. O sea, es decir, el fondo no es que va a entrar a una cuenta corriente del Estado, que es donde cualquiera viene y agarra, el Ministerio de Hacienda agarra porque hay que ir a pagarle a los otros. No, ¿ese fondo será intocable? Es que yo creo que creo que una mala, y yo creo que ahí no hemos explicado, el fondo no es que sea el dinero, el fondo es una institución, se llama FONAT, y tiene una junta directiva, es una institución, o sea, hay una institución pública que está conformada por ¿quiénes? Por el Ministerio de Salud, por el FOVIAL, por la policía, por un representante de los cuerpos de socorro, por el viceministerio de transporte. Consumidor, debería de meter alguien del consumidor. Hay una figura de los usuarios. Entonces, el fondo es una institución pública, ¿verdad?, que va a tener su propio patrimonio, y que el fondo que se recoja va a eso. ¿Por qué? Porque está destinado específicamente solo al tema de proteger a las víctimas. ¿Va a estar sujeto a ser reorientado ese fondo? ¿Ese es el punto? No, porque es por ley que se crea, y por ley se define que va al Ministerio de Salud, que va al FOVIAL, que va al CONASEBI. El riesgo de accidentes por estos buses que ya tienen, dijéramos, van a cumplir los 20 años, entre 15 y 20 años. Entonces dijimos, bueno, miren, lo que hay que hacer es sacarlos de circulación. ¿Para qué? Para favorecerlos, no para evitar que estos vayan a ocasionar muerte y dolor al salvadoreño y salvadoreña de este país. Es para evitar accidentes de tránsito. Por eso lo que estamos hablando es de eliminar riesgo que anda circulando. Hoy por hoy, ¿qué es lo que ocurre? Un bus de 20 años, cuando sale, ¿a dónde va a parar? A una iglesia. Se los donan, se los venden. Y andan... Y el riesgo, trasladan el riesgo de un gobierno a otra zona. A otra, sí, entonces es un riesgo que anda ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Es reducir el riesgo de accidentes de tránsito.
Ese dijéramos, es el planteamiento, es la visión. Claro, aquí se le está dando otro enfoque. Yo por digo que perverso, porque al final no se habla de las víctimas de accidentes de tránsito, que tenemos una deuda como gobierno, como Estado, frente a eso que nunca hasta este momento de la historia ha querido asumirse. Ahí aparece una nota del diario de hoy en la cual la planteaba una nota que no es la que hemos dicho. Aquí, esta es otra, la que está ahorita al aire. Esta es la prensa gráfica que también titula y dice: darían más fondos al transporte que a víctimas. O sea, tampoco es cierto. O sea, no estamos diciendo y podemos demostrarlo fácilmente, porque no le estamos dando fondos al transporte. El Fovial, digo, es una institución de las más eficientes que hay en este país, y los ciudadanos lo ven trabajando día y noche en las carreteras. Eso no es, el problema es que hubo una responsabilidad del gobierno anterior de endeudarlo, de dejarlo prácticamente en la quiebra rota. Nosotros estamos sacando adelante el Fovial y haciendo obras permanentemente. ¿No puede pasar la misma historia? Entonces, o sea, no puede pasar. Primero, esperamos de que se maneje responsablemente, por eso estamos haciendo una institución totalmente diferente, desvinculada, ¿verdad?, dijéramos, con cierta autonomía, para poder dedicarse específicamente a proteger a las víctimas y a reducir los accidentes de tránsito, porque repito, la visión que hay que tener es de una visión preventiva de accidentes de tránsito. Algunos medios de comunicación han trasladado la noticia, y yo digo, de una manera que no ha sido la más adecuada, ha sido con dolo. Y han tratado de confundir a la ciudadanía. No tiene nada que ver con el subsidio, no es para eso, sin embargo así lo están presentando. Entonces creo que hay una forma perversa de presentar esta realidad que hoy nosotros aclaramos. Hay una aquí alguien de alguna forma creen que este fondo va a ir, y que bueno, por eso es este programa. Decía Arnoldo Jiménez también recientemente, cuando se le consultó, que el mayor peligro es que eso se lo gaste el Estado en gasto corriente y que lo ocupe para pagar a los proveedores, así como han hecho con otros gastos y con otros fondos que han creado. ¿Va a haber un blindaje de este fondo para que no sea utilizado, manoseado por quien esté, por el gobierno de turno? Es muy sencillo. Esta es una ley, y la ley define hacia dónde van los recursos. Y es para proteger a las víctimas de accidentes de tránsito, no es para que entre al Fondo General de la Nación, ni es, como dice este señor, que va para gasto corriente. O sea, esas son las formas de cómo se modifica, se deforma la realidad. Entonces no, tiene que ver con un fondo específicamente para proteger a las víctimas de accidentes de tránsito. Aquí tengo también unas declaraciones, no sé qué tan verídicas son. Entendería qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista, diríamos, de una declaración. Por ejemplo, dice el fondo, en vez dice, de lo que se recaude a través del fondo para víctimas de accidentes, una parte servirá para ejecutar un proyecto de chatarrización. Es correcto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo que estamos hablando es que cómo nosotros prevenimos accidentes de tránsito. ¿No será que esto se interpreta como estarle dando beneficio? Yo creo que esa es la forma perversa como se ha visto. Ciertamente la ley saca aquellos buses que cumplen 20 años. El problema no es que los saque, sino qué ocurre después de que los saque, porque ya legalmente no pueden seguir circulando. Sí. Pero lo que ocurre es que como siguen todavía en la circulación, porque no hay ningún mecanismo para decir, mire, después de 20 años usted lo lleva a un lugar donde lo desaparezcan totalmente y no vuelva. Entonces lo que ocurre es que muchas de esas unidades después de los 20 años siguen desarrollando actividad ilegal, algunos los donan a iglesia porque sí se puede, y el riesgo ahí anda. Ok, veamos. Mauricio Castillo pregunta al viceministro: ¿y si una persona tiene 2 o 3 vehículos, pagará dicha contribución por cada vehículo o solamente será por un vehículo atentamente? Bueno, en ese caso, como es a la tarjeta de circulación, será por cada vehículo. 3 vehículos. Sí. Hace 2 noches, en un programa de televisión, él mencionó para qué iba a ser usado este fondo. Ahí sí mencionó lo de la renovación de las unidades de transporte colectivo. Entonces, por eso es que la gente ha tomado esa idea. Hace 2 noches, en el canal 33 a las 8 de la noche. Sí es un impuesto. Mira, hay 3 tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los 3 son tributos. En la contribución especial
legalmente es un primo del impuesto, es lo mismo, es una carga, es un gravamen, ¿verdad? O sea que sí es un tributo, es una suerte de impuesto. Los casos que él citaba en el extranjero, que ahí lo maneja el Estado y que todo es con éxito. En México hace 15 años quisieron hacerlo igual y fue un fracaso rotundo. Él hace poco mencionó algo de México, pero eso es reciente y no tiene nada que ver con accidentes de tránsito, sino que con fondos ambientales. Costa Rica esto existe desde hace 2 años, donde el mercado ya se abrió a los entes privados y lo manejan los privados. Nicaragua, esto existe desde el 2006, donde ya existen aseguradoras privadas, 5 aseguradoras privadas. No es que lo maneje el INICER, ni tampoco en Costa Rica, que esto lo ha manejado con éxito el INSS. O sea, eso hay que ser muy claros, y como digo, yo quisiera que el viceministro diera datos técnicos. El seguro obligatorio, seguro como tal, que no es este fondo, iba a pagar al 100% a los hospitales, no iba a asignar solo una cuota que podría alcanzar o no, iba a destinar un 22% para un fondo especial para víctimas de accidentes de tránsito, de vehículos que huyen o que no tienen su seguro vigente, 5% para educación vial, contaba con reaseguro, con garantía de nuestro patrimonio, con garantía de nuestras reservas técnicas. Los hospitales privados estaban listos para participar perfectamente con unidades de trauma para recibir a víctimas de accidentes de tránsito. Y el viceministro bien sabe, porque trabajó con nosotros un tiempo este tema, que incluso hasta las utilidades de las aseguradoras en otros países el porcentaje de utilidad se encuentra regulado y es realmente muy escaso. Yo lo que creo... O sea, ¿ustedes no se opondrían un poco a esa regulación de las ganancias o de los ingresos? Existe en Colombia, como existe en Ecuador, como existe en Panamá. Para concluir nada más, Ernesto. Sí. Yo creo que el problema es que a un tema serio, que tiene una solución técnica, se le está abordando con 3 soluciones que nada tienen que ver con lo técnico. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.